Eso yo siempre predico y le digo a la gente que el único que puede dar vida es Jesucristo, porque es el único que puede tomar su divinidad. Y eso se ve mucho también en el Salmo número 8, cuando dice: los astronautas, cuando llegaron a la luna, los americanos, leyeron el Salmo 8, porque para ellos era una manera de decirle a Dios: ¿qué es el hombre para que tenga real memoria? O el Hijo del Hombre para que le visite. Cuando dice Salmo número: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? O el Hijo del Hombre para que le visite. Me hiciste un poco menor que los ángeles, nos coronaste de gloria y de honra. Pero se ve la impronta de Dios, ¿no? O sea, el hombre tiene que sentirse satisfecho del Creador por lo que él ha hecho, por lo que lo sustenta, y es una manera de agradar a su Creador. Esa es la idea. Una cosa que tal vez a veces no entendemos es lo que se llama la soberanía de Dios y la bondad de Dios. No todo lo entendemos. Hay situaciones que uno no entiende porque pasan las cosas. A Habacuc, recuerdan ustedes, también le pasó lo mismo. Pero a usted también a veces le van a pasar situaciones que tú no vas a entender. Tú dices: ¿por qué fulano se murió y es mi amigo, o es mi novia y le dio un cáncer y era joven? ¿Y por qué a ella? ¿Y por qué a ella? Bueno, como consecuencia del pecado entró en el mundo nada más y nada menos que la muerte. Y la muerte ha pasado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado arruinó todo. Cuando el pecado incluso estaba al principio, Adán duró tanto como Matusalén. Adán no duró más de 900 años. Es verdad que Matusalén duró 969, pero Adán duró 930. 930 años, o sea que para allá en la memoria RAM mía, pues se acaso. Aunque a veces si le olvidan a él, me puedo ir. Número 3, debemos tener claro entonces ese hecho, que la soberanía de Dios y la bondad de Dios no todo lo entendemos, muchas cosas no las voy a entender. Yo quiero que las cosas sean de una manera, pero no son como yo quiero. La vida no es así. El pecado cambió todo, arruinó. 4, necesitamos comprender el sufrimiento humano y cómo Dios lo usa para su gloria. Esto yo no lo entiendo. Cuando este muchacho que nació ciego, no era un muchacho, ya era un hombre. En Juan capítulo 9, ¿cuál era la pregunta? Los discípulos: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesucristo dice: ni pecó ni ese ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. O sea que hay casos que no tienen que ver porque nadie pecó. Los judíos piensan que todo quebranto de salud tenía que ser que alguien pecó. No todos los quebrantos de salud tienen que ver con pecado. A veces tiene que ver con lo que comemos. A veces tiene que ver con el ambiente donde vivimos. Y muchas veces la herencia que hemos recibido como consecuencia del pecado, la genética va cambiando en uno, y por eso ya se hace más difícil o se hace más proclive el ser humano a tener defectos en los cromosomas. Ponerlo en términos médicos. No sé que alguno estudió medicina o algo aquí, pero bueno, yo soy médico. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y miren qué lindo. Tienen que recordar algo. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiere decir que la muerte, un día le van a decir: muerte, ya tú no estás, ya no va. Hay un pasaje que yo también me gusta mucho, que está en Deuteronomio 30:19, y el otro que también, que es el 20. Pongo los dos, ahí están ahí. Dice: a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Ese pasaje es una encrucijada. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué interesante. Si escoges la vida, va a vivir tú y va a tener descendencia, es un privilegio. Y luego sigue diciendo que no es así, no es sin fundamento, no es en el aire. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová tus padres, que juró Jehová a tus padres. Y entonces tiene un componente histórico, un componente que te hace ver para atrás con quietud, con tranquilidad, que tú dices: yo tengo antecedentes.
y tengo que hacer, y tengo descendencia más adelante. Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Y yo quiero ver la promesa que Dios ha dado. Bueno, yo creo que el Señor viene pronto, pero posiblemente estaremos vivos cuando llegue mucho. Yo no quiero morir, yo quiero que me levante. ¡Wow! Morir físicamente, porque en Cristo nadie muere. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que quiero decir? Otro pasaje, miren que comencé con el Salmo y terminé con pasaje. 1 Corintios 15, 54, 55, 56 y 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción, de incorrupción, hablando del cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben que cuando estábamos muchachos aquí en el barrio Libertad, no había mucha gente en la iglesia y había un grupo de poesía? Yo tenía la edad así de ustedes, 17, 18, yo era miembro de esta iglesia, y teníamos un grupo de poesía coreana, y lo juntamos con el ciruelito. Entonces algunos del barrio, Maribel, yo y otro aquí, nos íbamos para el ciruelito y teníamos un grupo de poesía coreana. Y había una poesía que se llamaba, que es dedicada a la muerte, y más o menos dice: estaba en el campo de batalla, tu risa te tumbó con los cañones, blandiste tu guadaña, un muerto infame, dejaron de latir los corazones. Estoy brincando algunas líneas. Te vi tocar la puerta de una madre, la madre no te abrió y aún te maldijo, pero escucha mi voz, oh inmunda muerte, y cesará tu risa victoriosa. No tiemblo más ante tu manto negro, aun cuando blande tu guadaña suntuosa. Ven, ven, te provoco, ven. Verás que detrás de mí están unas manos, dos manos, un costado, una sangre, la sangre de Cristo. Y entonces al final decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si en la cruz de Jesús fuiste vencida un día, y desde entonces tengo yo la gloria. Eso era un grupo que nos poníamos de palo y hacíamos así. Era coreano. ¿Sabes? Que hubo una época que eso era común. Ya eso no se ve. Y por último, el último pasaje, yo, tranquilo, yo, cálmate. 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El problema entonces no es la muerte. ¿Cuál es el problema? Aquellos que no están preparados después de la muerte. Está establecido: si usted muere de muerte natural, una enfermedad, lo que sea, perfecto. El suicidio es otra cosa, eso. Pero está establecido que muramos una sola vez. Y después de esto, el problema no es la muerte entonces. El problema es que un día usted despierte y el Señor le diga: ¿qué pasó? Dice: no, Señor, yo no entendí nada. Yo sé que tú moriste por mí, pero yo me lo decía toda la vez. Y yo en otra cosa, yo no entendía que yo tenía que creer, aplicar eso a mi vida y recibir el perdón de mis pecados y seguirte. Yo entendí otra cosa. Yo creía que esta gente era que había que ser evangélico para ser cristiano. Y a mí no me gustaba ser evangélico, dice la gente. No, es creer en Cristo para ser evangélico. Y eso es lo que la persona tiene que hacer. Hoy, igual. Así que vamos a la pregunta, Shoani. La pregunta yo. Vamos a la sesión de preguntas. La primera es, yo lo voy a leer primero con mis ojos y después la leo en voz alta, por si acaso hay alguna cosa que un gancho. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que ha cometido suicidio? ¿Es prudente mencionar el hecho mostrando el pecado? Bueno, eso depende también qué motivó esa persona a suicidarse, a cometer un suicidio, o sea, un intento, sería la palabra. No siempre en todos los casos hay un problema de pecado.
hay casos que sí uno puede encontrar. Ahora, después que la persona entiende, también se siente mal por lo que ha hecho, entonces es un buen momento para decirle: Señor, yo no debía haber hecho esto. Si ya está en condiciones de entenderlo, entonces debe confesar su pecado para que pueda entonces salir más tranquilamente. Porque en la confesión, como dice Proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted puso el ejemplo, el hombre en el camión que decidió morir por no matar a los niños. Entonces Cristo murió por nosotros. No es lo mismo. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Y por eso hay que entonces entender si es un mártir o un suicidio. ¿Entiendes? Por eso le puse casos diferentes, que no todos los casos son iguales. Y eso quiere decir que cada caso hay que verlo en su contexto y en su dimensión. ¿Estoy de acuerdo? Entonces hay que ver entonces si es una conducta de mártir. A veces uno lo hace inconscientemente. Usted va por la calle, a tu perro, quiere usted evitarlo sin querer, hasta se mata por un perro. Eso pasa. Y por ejemplo, mi hermano Jacob, que es un pastor de mi iglesia, una vez venía de Santo Domingo por Piedra Blanca y un señor se le atravesó y él lo mató. Pero duró 2 o 3 días, no trató nada, porque él decía: oye, porque él no quería matarlo, lógicamente. Él no lo vio. El tipo se metió por la autopista corriendo y él venía 100 y algo. Una cosa que nadie quisiera. Un misionero nuestro en un campo de Monteplata, Ramón Prensa, no se estaba dando cuenta que enganchado en un vehículo había un señor muerto que iba corriendo de pueblo en pueblo, pero él no lo sabía. No es lo mismo, ¿entiendes? No son cosas iguales. Lo que lo puse de ejemplo para que se dieran cuenta que hay que discriminar o analizar cada caso particularmente.